Pero para afrontar ese futuro con confianza, para afrontar una época de grandes cambios y transformaciones, precisan de un marco democrático, como el que representa la Constitución. Claro, porque la Constitución se tiene que cuidar. ¿Y quién se la está cargando? Pedro Sánchez. Y así es complicado que mantengamos una democracia, porque las reglas de la democracia se plasman en la Constitución, donde vienen los derechos fundamentales. Uno de ellos, artículo 14, igualdad ante la ley. Pero este señor, Pedro Sánchez, se dedica a crear una casta política que puede hacer lo que le dé la gana, porque no va a pasar nunca por los tribunales. En esas estamos. Pero bueno, esta era la frase del rey, una de tantas. Luego van a ver alguna más. ¿Cómo respondía? Ya sé que es unir un poco dos fragmentos que no iban seguidos, pero ¿cómo respondía? ¿Qué muestra de respeto tenía Pedro Sánchez? Pues mírenlo, mírenlo. Sandra León, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué personaje, o sea, yo lo siento, o sea, yo no sé si lo hace adrede o no lo hace adrede, yo tengo la sensación de que sí que lo hace adrede. Luego vamos a ver más momentos en los cuales está permanentemente saltándose el protocolo. Él sabe perfectamente que tiene las cámaras encima, él sabe perfectamente que le van a filmar y él sabe que evidentemente lo último que tienes que hacer es remangarte el refajo cuando estás hablando con el rey. Sí, la verdad es que la imagen no es muy decorosa y además es que, bueno, pues lo que tú dices, ¿no? Que es que tienes que saber un poco estar en cada sitio, pero bueno, venimos de un presidente del gobierno que lo hemos visto a lo largo de toda esta legislatura, que el protocolo, bueno, pues se lo deja en casa, ¿no? Con lo cual, pues esto es una más de las que ya estamos acostumbrados, desgraciadamente, claro. Raúl, vamos a ver más fragmentos de ese discurso, vamos a ver las frases que está lanzando la izquierda que evidentemente van contra el rey. Ya hemos explicado que al rey lo que hay que hacer es protegerle, ¿vale? Mensaje publicitario, ¿vale? Para todo el que lo quiera escuchar. Al rey en estos momentos no es momento de exponerlo, porque si se cargan al rey, y en el momento en el que incumpla lo que ellos van a determinar como neutralidad política y quien lo va a juzgar se llama Cándido Conde Pumpido, se lo pueden cargar. Y si se lo cargan, destruyen todo el eje constitucional entero, como un castillo de naipes. Con lo cual, ¿quién triunfa? ¿Nosotros o ellos? Ellos, ¿verdad? Vamos a ir entendiéndonos. Bien, pues explicado este pequeño corte publicitario, que lo vamos a ir repitiendo unas cuantas veces por si a alguien se lo olvida, evidentemente el rey tiene ahora un reto. Y el reto es, lo está haciendo, y yo tengo la sensación además de que lo está cumpliendo, porque lo hizo en el discurso que pronunció en la jura de la Constitución de la princesa de Asturias, lo ha vuelto a hacer, está permanentemente recordando que el país, la patria, se cuida, que la Constitución se cuida, que la democracia se cuida, que no puede haber un sectarismo como el que se está observando, lo está diciendo permanentemente, pero lo dice lógicamente dentro de los cauces constitucionales para que no le digan has incumplido el artículo 64, en el que todo acto tuyo tiene que pasar por refrendo de el presidente o los ministros. Bien, pero ahora viene el discurso de Navidad. La población está esperando que él diga determinada cuestión. Yo estoy convencido que la va a decir, pero la tiene que decir lógicamente dentro de determinados márgenes. Y no se le puede presionar a la institución monárquica porque si se salta esos márgenes, lo que vamos a hacer es regalar la figura del rey. Que yo sepa en ajedrez, cuando regalas la figura del rey has terminado la partida. Entonces lo digo por esa gente que dice, oh, que salga el rey. ¿Y qué tal si salimos todos los demás? Digo, por ejemplo, no sé, algún empresario, por ejemplo. Pero si es que eso es ¿sabes? precisamente yo creo que lo que busca la izquierda, ¿no? Que el rey se pase un poquito de la raya para decir, ¿veis? Esto es lo que no se puede consentir. Entonces yo creo que el rey lo demostró el otro día, lo demostró también en la jura de la princesa Leonor, ha sabido decir lo que hay que decir manteniendo esa neutralidad que tiene que ejercer y de la que tiene que hacer gala, que no es fácil. Y yo creo que precisamente porque no es fácil hay que alabar y valorar cómo lo ha hecho, ¿no? Pero yo creo que el otro día fue muy claro y muy contundente, hay que respetar la Constitución y además a mí me gustó especialmente esa reivindicación que hizo de la transición en un momento en el que se cuestiona por parte de muchos sectores y en el que además incluso hay gente que se burla, ¿no? de aquella época cuando, por ejemplo, muchos socialistas reniegan del discurso de Felipe González, con lo cual para mí yo creo que el discurso fue impecable. Vamos a ver otro fragmento, Raúl, y vamos a comentarlo, porque yo tengo la sensación de que por ahí va a ir el famoso discurso de Navidad. Pero quiero recordar una cosa, en el anterior bloque hemos hablado de una persona, catedrático de la Complutense, ha tenido las santas narices de salir en público y decir ¿qué hacemos? ¿Por qué no estamos las universidades? ¿Por qué no estamos los profesores de Derecho? Bien, yo lo digo abiertamente, ¿por qué no estamos los periodistas? Damos vergüenza ajena, pero vergüencita ajena. Las asociaciones de prensa, ¿qué hacen? Si llega una dictadura, ¿qué es lo primero que se cargan? La libertad de prensa, ¿verdad? ¿Por qué no lo estamos defendiendo? Oye, la patronal, los empresarios, es que somos los tres colectivos que no hemos salido. A ver si, algunos lo hacemos evidentemente a título individual, pero ¿y qué tal si van saliendo las agrupaciones? ¿Qué tal la COE? ¿Qué tal si van apareciendo? Que a lo mejor es bueno. Vamos a ver ese fragmento, porque yo tengo la sensación de que esta puede ser la línea. Una Constitución que establece la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político
como valores en los que se basa nuestra convivencia democrática. Unos valores que no están anclados en el pasado y que deben proyectarse permanentemente hacia el futuro. Y la amnistía se carga al artículo 14 como poco. Vamos, el artículo 14 de pleno, tal cual, igualdad ante la ley. Sí, bueno, hay que decir primero una cosa, que todos los discursos del rey tienen el viso de la Moncloa. Son revisados y de la Moncloa actual y de todas las Moncloas. Esto no es una cosa de Sánchez o un exceso. Es artículo 64 de la Constitución. Entonces, el papel del rey en una democracia parlamentaria es simbólico. No se le puede pedir al rey que irrumpa en la política porque no es su papel y porque yo creo que la gran fuerza que tenemos en este momento, tal y como están las cosas ahora, los que estamos contra el golpe, es que nosotros defendemos la legalidad. Y esa es nuestra gran fuerza moral y nuestro gran argumento. Entonces no podemos pedir que se quebrante la ley para responder a una ilegalidad. Porque, por ejemplo, se habla de la cuestión del Senado, si el Senado debe negarse a tramitar la ley y para que el rey no la tenga que firmar, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué sucedería en ese caso? Pues que al final lo dirimiría el Constitucional y ya sabemos el Constitucional lo que va a decir. Pero, sí, muy además, neutral no lo vemos, ¿no? Y además te quedarías sin el argumento, porque tú puedes decir, la ley de amnistía yo considero que es ilegal, el Senado se niega a tramitarla. Pero si luego el Constitucional dice, aunque también sea discutible, pues no se puede negar, y entonces lo que diga el Congreso vale, ¿tú qué respondes a eso? Dices, bueno, pero es que el Congreso no puede, y ellos dirán, pero el Senado tampoco puede negarse. Quiero decir que entras en un bucle y una espiral de responder con ilegalidad otra ilegalidad en la que perdemos toda nuestra fuerza. Perdona que me he liado. No, que sí. Volviendo al discurso del rey, a lo que puede hacer el rey, a lo que puede decir. Aparte de que esté todo revisado por la Moncloa, yo creo que si el rey hace un discurso de Navidad, el mismo que hizo hace 4 o 5 años, hablando aleatoriamente, solo con lo que se dice o con lo que decía su padre en los discursos cuando los hacía Juan Carlos, se podría interpretar prácticamente como un desafío al gobierno. Porque el rey siempre que habla, y aunque el discurso de Navidad tiene un componente más personal, se supone que se le deja un poco más de libertad. Pero bueno, en cualquier caso, el rey siempre que habla, siempre reivindica los valores de la Constitución, del pluralismo político, la separación de poderes, lo que fue la transición. No es que el discurso que haya hecho en el Congreso estuviese pensado especialmente, que también. Eso te iba a decir, que a lo mejor quiero también decir que es que diga lo que diga el rey, va a contrastar con lo que está haciendo Sánchez porque, claro, Sánchez está cargando la Constitución. Entonces, si tú coges un discurso de Juan Carlos en los años 90 y lo pones en boca de Felipe hoy, pues podría ser interpretado como que Felipe va contra Sánchez. No, simplemente el que va contra Felipe o el que va contra la Constitución es Sánchez y Felipe VI defiende la Constitución. Vamos con otro fragmento, Sandra. Este no es del último discurso, de la apertura de las Cortes, de la apertura del Congreso. Este es de la jura de la Constitución de Leonor. Pero atención porque es que dice lo mismo, fíjense. La Constitución es un pacto, pero entendido no como una mera transacción, sino como una unión de voluntades. La Constitución demostró que éramos capaces de convivir desde la tolerancia y el respeto, de aceptar la discrepancia y la diferencia. Hombre, lo de aceptar el pluralismo como que no tiene mucho que ver con eso que plantea Pedro Sánchez, construir un muro para meternos dentro a todos los fachas, patriotas, liberales, conservadores, ¿verdad? No suele ser lo suyo, ¿verdad? El pequeño problema es que el pluralismo político está en nuestra Constitución, es uno de los ejes de nuestra Constitución. Tú no puedes cargar contra una parte porque piense distinto de ti, no, aunque te llames Otegi, ya sé que lo hizo, aunque te llames Puigdemont, ya sé que lo hace. No, pero no puedes hacerlo, y Sánchez lo está haciendo, y evidentemente el rey lo recuerda. Pero déjenme que repasemos rapidísimamente cuáles son los mecanismos de control que tiene Pedro Sánchez, el gobierno, con respecto al rey, y que evidentemente van a entrar en una confrontación clarísima de cara al discurso de Navidad. Es decir, el rey va a intentar defender la Constitución, yo estoy convencido de que lo va a hacer,
Y atención, porque el gobierno va a intentar devaluar ese discurso porque saben perfectamente, como decía Raúl, que tiene una carga emotiva muy alta. Atención, bueno, la base de todo esto es el artículo 64 de la Constitución. Lo hemos dicho ya, lo repetimos. Los actos del rey serán refrendados por el presidente del gobierno y, en su caso, por los ministros competentes. Es decir, todo lo que quiera hacer Felipe VI tiene que pasar el control, si quieren llámenle censura abiertamente, yo se lo llamo, de este señor, de Pedro Sánchez. Lo digo para que cuando vamos a enjuiciar o a evaluar las cuestiones seamos conscientes de cuál es el marco real. ¿Vale? Real de rey y real de realidad. Bueno, pues el marco real es el de que este señor va a aplicar censura sobre ese discurso. Bien, vamos con la segunda clave. La capacidad de censura que tiene del discurso, básicamente hasta donde pueda llegar, como decía Raúl y lo explicaba perfectamente, hasta donde pueda llegar que no estaría censurando al rey, sino que estaría censurando la Constitución. Ahí es donde se va a agarrar evidentemente el rey, que va a hacer una defensa constitucional neta y evidentemente entrar en una negociación. ¿Y qué dirá Casa Real? No me puedes quitar esto. No me puedes quitar la mención al artículo 14, el principio de igualdad, no me lo puedes quitar porque es el artículo 14 de la Constitución. Y entonces no me estás censurando a mí, sino que estás censurando la Constitución. Y por muy emperador que te creas, con esos fracs extraños que te pones, evidentemente no tienes este poder. Vale. Tercero, Sánchez puede usar, cuidado, cualquier desliz contra el rey. Es decir, si no mide esa actuación y no mide esa negociación y consigue el placet del gobierno, cuidado porque entonces entraría la vía que ya hemos explicado muchas veces. Se tendrían que plantar por una violación de neutralidad ante ¿quién? Ante Cándido Conde Pumpido, que debe estar con unas ganas de pasar la motosierra de muchísimo cuidado. Vale, 4. Los socios golpistas y proetarras de Sánchez han exigido ya la cabeza del rey. Es decir, va a haber un análisis paralelo y que nadie dude de que Pedro Sánchez les va a pasar el texto. Que nadie lo dude, es un acto de deslealtad absoluta, pero que nadie lo dude. Les va a pasar para que le hagan también el examen al discurso del rey. Si alguien tiene alguna duda, que vean las relaciones que mantiene Santos Cerdán con toda esta gente. Y Sumar, atención, está defendiendo ya internamente un referéndum contra la monarquía y apoya a Esquerra y a Bildu en este planteamiento. Es decir, lo que más podrían desear estos es esto, la cabeza del rey puesta en bandeja. Este es el contexto real de cómo va a tener que elaborarse este discurso. Lo digo para que cuando lo analicemos nos demos cuenta de que si se defiende la Constitución es todo un hito, porque lo va a tener que defender con este señor censurando. Y con todos estos censurando, con Sumar, con Esquerra, con Bildu, con todos ellos, con Junts. Es que vamos a ver, aplicado al rey en general, dentro de la resistencia, ¿qué se puede hacer? O sea, ¿cómo puedes medir la respuesta? No necesariamente lo más contundente o lo aparentemente más duro es lo más eficaz. Hay que ver las cosas en términos de eficacia. No es un problema aquí de que miedo o ser moderaditos o tonterías de esas que a mí me llevan llamando exaltado y radical toda mi vida y no tengo ningún problema con eso. Es cuestión de inteligencia. Entonces yo creo que hay que hacer las cosas poniendo sobre todo el foco en que sean eficaces y no siempre ser más duro, más radical, que el rey rompa la baraja, que el Senado no sé qué, que tal y cual, eso que parece muy duro y poner los atributos encima de la mesa. Pues eso no necesariamente va a ser más eficaz. Entonces, en este momento, tal y como estamos, que está resistiendo el Poder Judicial, que todavía, aunque sea pendiente de un hilo, la democracia española resiste, lo que hay que hacer es cuidar esos poderes que están y ver cómo podemos actuar de manera inteligente. No sería inteligente que el rey hiciese un desafío al gobierno en el discurso de Navidad, porque sería ponerle las cosas al gobierno mucho más fáciles. Claro, no, era lo que yo decía antes. ¿no? Muy rápido, que quiero coger No, una bocanada de oxígeno con Bancamar. Simplemente eso, que al final sería ponerles en bandeja lo que buscan, que es tener excusas para atacar al rey. Y bueno, yo lo único que digo es que el discurso del rey de esta Navidad, creo que lo más importante que tiene que hacer no es tampoco pues, decir nada del otro mundo, sino simplemente insuflar oxígeno, hablando de insuflar oxígeno, a toda esa resistencia democrática, que es lo que hizo en 2017 y que es lo que creo que tiene que volver a hacer ahora sin hacer grandes algaradas. Mira, la cosa es muy sencilla, el que tiene que hacer lo que lleva haciendo toda su vida. Efectivamente. Que es defender la Constitución. Y la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Cerrar filas en torno a todos los que defienden la Constitución. Miren qué sencillo, sin experimentos, ¿verdad? Bueno, vámonos a coger un poquito de oxígeno con Bancamar y volvemos corriendo, que además le tengo esperando a Carmelo Jordá, que quiero también ver el análisis que él hace de este discurso del rey. Pero vamos con Bancamar. Hace tiempo que el momento es ahora. El momento de encontrar nuevas alternativas de ahorro que mejorarán nuestro futuro. Invirtiendo en las tendencias que cambiarán nuestra sociedad. En un futuro sostenible. Apostando por la séptima economía del planeta. Bienvenido a la nueva forma de hacer banca desde 1926. Bancamark. Crecer juntos. Bancamark. Nuestra solvencia, su tranquilidad. Patrocina este espacio.
Bueno, pues como cada semana, vámonos ya con Banca Marc. ¿Qué es Banca Marc? El banco más solvente de España. ¿Y para qué vamos con ellos? Bueno, pues para que sus expertos nos orienten, nos expliquen qué tenemos que hacer, cuáles son las mejores opciones, precisamente para poder ahorrar en medio de la que está cayendo y en estos momentos. Bueno, vamos a hablar con Ignacio Montero. Él es director de coinversión de Banca Marc. Vamos allá. Bueno, hace algunas semanas hablábamos ya aquí de coinversión, de cómo Banca Marc es pionero en este tipo de inversiones, en la coinversión. Bueno, recuérdanos, por favor, qué es la coinversión y cómo funciona. Hola Carlos, pues sí, la coinversión es realmente nuestro buque insignia. Diría más, está inmersa dentro de nuestro ADN. Es el mecanismo por el cual el banco ofrece a nuestros clientes participar junto a nosotros en las inversiones que previamente han seleccionado nuestros equipos expertos y pueden participar junto a nosotros en los mismos beneficios que tenemos nosotros. Realmente lo que conseguimos con esto es que nuestros clientes, más allá de una relación cliente-banco, pasan a ser nuestros socios y así los consideramos. ¿Y en qué invertimos? Pues son inversiones alternativas, inversiones que no están ligadas a los mercados o a las volatilidades que estamos viendo en este entorno actual, y son inversiones que en los últimos años han estado protegidas, manteniendo esas rentabilidades que estaban esperadas. En definitiva, podemos decir que es la maximización de la alineación de intereses que tiene el banco con sus clientes. Segunda pregunta, Ignacio. ¿Hasta qué punto está relacionada la coinversión con la solvencia, de la que además hace gala Banca Marc? Pues sí, está estrechamente ligada. La solvencia y la conversión están unidos por la confianza. Cuando hablamos de confianza, nos estamos refiriendo a esta relación del cliente con el banco, sabiendo que el banco, en su experiencia de más de 100 años de existencia, hemos aprendido los equipos, que lo más importante para los clientes es la seguridad. Y esa seguridad la encuentran en un banco que es familiar y además es el más solvente de España. Pero esa confianza nosotros la queremos remarcar en dos direcciones. Y es, por nuestro lado, darle la posibilidad a que los clientes inviertan con nosotros en estas oportunidades que tenemos. Así lo reflejan los datos históricos en nuestras coinversiones, donde más de 3.000 millones de euros hemos gestionado y estamos gestionando, y más de 2.300 clientes han participado junto a nosotros. Pero quizás lo que más nos llena de orgullo y nos agrada es ver que los clientes repiten en las coinversiones. Es decir, más de un tercio de los clientes vienen repitiendo en las operaciones de coinversión que el banco les ofrece. Conclusión, podría decir que esta confianza viene con una doble protección, ¿no? Una es participar en la propia estrategia del banco, y la otra es que además están participando en el banco más solvente de España. Vale, pues vamos, Ignacio, con la pregunta decisiva. En estos momentos, ¿en qué productos o en qué sectores se puede coinvertir con Banca Marc? Bueno, ejemplos hay muchos. Y además este año, que ha sido un año muy interesante en diferentes productos que hemos sacado, hemos hecho operaciones de capital riesgo, hemos hecho operaciones de deuda privada, hemos hecho operaciones en el sector inmobiliario, pero destacaría entre todas ellas la última que hemos sacado, que está muy ligada con la sostenibilidad, algo muy importante en la política del banco, y esto es Marc Energy Transition. Esto lo hemos hecho en una asociación que tenemos junto con Tikeo Capital, una de las mayores gestoras en Europa, y donde Banca Marc ha invertido más de 90 millones de euros. ¿Y dónde invertimos? ¿O dónde vamos a invertir? Pues en el capital de empresas europeas que participan en la descarbonización de la economía europea y van dirigidas hacia procesos de generación eléctrica, movilidad sostenible y eficiencia energética. Lo hacemos a través de 4 sectores transversales, que es la propia producción energética, la industria en general, el transporte y la construcción. En definitiva, creemos que Europa está viviendo unos cambios muy importantes, cambios muy disruptivos, y que es una oportunidad muy buena para posicionarnos junto con nuestros clientes en el futuro de la economía en Europa y además apoyar todos estos procesos de transición energética. Bueno, pues Ignacio, muchísimas gracias por supuesto a Banca Marc, que hace posible esta sección y que le expliquemos a la gente dónde hay que invertir, y nos volvemos a la tertulia. Banca Marc, nuestra solvencia, su tranquilidad. Ha patrocinado este espacio. Hace tiempo que el momento es ahora. El momento de encontrar nuevas alternativas de ahorro que mejorarán nuestro futuro.
invirtiendo en las tendencias que cambiarán nuestra sociedad en un futuro sostenible, apostando por la séptima economía del planeta. Bienvenido a la nueva forma de hacer banca desde 1926. Banca Marc, crecer juntos. Bueno, pues ya de vuelta, atención, vamos a ver. ¿Cómo puede censurar ese discurso del rey una persona que no deja de saltarse el protocolo? Ya se lo hemos mostrado en este programa en otras ocasiones. Está permanentemente, yo me pongo en el pasamanos, yo me pongo en el besamanos, le falta pegarle empujones a determinada gente. Bien, el otro día lo repetía, una escena. No puedes hacer lo que van a ver en estos momentos, permanentemente hablando detrás de los reyes, da vergüenza ajena. Parece un niño chico en una clase, o sea, falta que salga la profesora y le diga te quieres callar ya. Dicen, ¿pero es algo casual? Bueno, vamos primero con el plano en el cual se ve lo que hizo en la apertura de la legislatura y luego les muestro otro pasaje previo a ver si es casual o no es casual. Fíjense. Ahí lo tienen. ¿A ustedes les parece normal, que saben perfectamente que están en el tiro de cámara, porque además todas estas cosas protocolo las avisa, y estás permanentemente de cháchara, por cierto, con Armengol, la presidenta más impresentable por sectaria que ha tenido el Congreso de los Diputados en toda su historia democrática? Es inadmisible lo que hace. Hace mítines, auténticos mítines. Pero bueno, dicen, ¿esto es casual? Pues vámonos a otra fecha, 31 de octubre de este mismo año, fíjense. Lo mismo, risitas, comentarios permanentes, hasta Cándido Conde Pumpido, con lo que es, sabía estar callado, pero ellos no. O sea, es permanentemente pisotear la figura protocolaria, la figura en general, pero la protocolaria para dar la imagen de que esto es de chisgarabís, que esto es una cosa de nada, que esto es una cosa que la podemos pisotear y tumbar cuando nos dé la gana. Sí, hay una incomodidad evidente cada vez que coincide Sánchez con el rey. Y por una rivalidad, por una razón muy clara, es que a un déspota como Sánchez no soporta que haya alguien que esté por encima de él, aunque sea de manera simbólica, porque realmente poder, lo que se dice poder, lo tiene Sánchez, no lo tiene el rey. Pero es que llega a tal punto su egolatría, su despotismo, que no lo soporta, no lo soporta. Yo creo que más esa incomodidad, yo no sé si de manera deliberada o no, es la que le lleva a saltarse el protocolo y a estar siempre fuera de lugar cuando coincide con el rey. Carmelo Jordá, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, encantado de estar aquí. ¿Cómo lo ves? El tema protocolario, y luego te voy a preguntar, evidentemente, por el discurso del rey. ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Hasta dónde no puede llegar? ¿Qué esperas de ese discurso? Lo digo porque a mí el otro día me decía una persona, y es una de las altas autoridades, como se denomina, en una comida, estamos ahí los dos, y me decía, a ver, cuidado con la forma de pensar de Pedro Sánchez. Y tenía razón en una cosa, y me dice, para él nunca puede bajar. Y el problema que tenemos en España es que ha llegado a jefe de gobierno y por encima, al haberse cerrado las puertas del mundo occidental, porque evidentemente con las barbaridades que está diciendo todos los cargos, Secretaría General de la OTAN, sustitución de Charles Michel en el Consejo, etcétera, no le van a salir. Y eso significa que solamente tiene un cargo por encima, a nivel de protocolo. Y eso es un problema para todos los españoles, porque el único cargo que tiene por encima, a efectos de protocolo, se llama Jefatura de Estado, la del rey. Y yo es verdad que al principio nos reímos y luego nos quedamos los dos así pensándolo y diciendo, espérate que es que efectivamente la frase tiene todo el sentido. Carmelo. Bueno, yo creo que hay dos problemas básicos. Uno es el primero, lo que apuntabais, es decir, hay una enemistad manifiesta porque de alguna forma Sánchez ve en el rey eso a lo que quizá de alguna forma, no sé si consciente o inconsciente, quiere aspirar, pero también ve un obstáculo. Es decir, totalmente. Está claro, lo estáis diciendo desde el principio del bloque, que la monarquía es uno de los grandes obstáculos para que Sánchez logre el cambio de régimen por la puerta de atrás que está intentando hacer. Entonces, se junta todo, ¿no? Aparte de eso, hay que decir también que Sánchez es una persona que tiene un problema de saber estar que yo creo que se manifiesta en todas sus apariciones, porque ya no es contra Sánchez, es que, por ejemplo, el viaje a Israel ha sido un ejemplo. Oye, bueno, esa es otra, sí. Hay cosas que no deberías decir, pero es que si encima de que no deberías decirlas, deberías mirar dónde las dices, ¿no? Y no puede, es una cosa que es un señor que no sabe cuál es la dignidad que tiene un presidente del gobierno de España y cómo debe representarse ese papel desde el punto de vista, pues exacto, protocolario, desde el punto de vista de cómo debes estar, qué debes hacer.
Otro ejemplo, las risotadas en el discurso de investidura. Es que es una cosa que es completamente impropia, ¿no? No, su gran amigo parlamentario es Óscar Puente y lo es por algo, sí. Sí, sí. Efectivamente. Es un un poco dúo es así, que es el sí, modelo. sí. Los efectivamente. gentlemen, sí, sí. Entonces, es un tema, yo creo que hay una parte política, efectivamente, digamos, de odio, de envidia y de Chulería. freno. Que es Le lo puedes que está llamar haciendo el chulería rey, que y tienes hay permiso, sí. Y hay otra parte de que realmente es que él es así, es un tío que no sabe no sabe cumplir con ese papel. Carmelo, ¿qué esperas de ese discurso del rey? ¿Hasta dónde crees que puede llegar? ¿Hasta dónde puede llegar la censura? Ya lo hemos explicado, de Pedro Sánchez y de sus socios. Mira, yo espero una cosa muy importante. Creo que tendría que ser un discurso con una audiencia brutal. Y eso sería lo primero. Es decir, creo que la gente debe tomarse como, ¿qué puede hacer la gente para apoyar al rey? Pues una de las cosas que puede hacer es que ese discurso tenga una audiencia bestial. Y eso me parece que sería un buen primer paso. Aparte de eso, obviamente, es muy importante lo que pueda decir, lo que no. Es decir, que debería haber un interés, pero que más allá del interés que tiene todos los años y que este año tiene casi más que nunca, pues la gente creo que debería ver ese discurso como una forma de apoyo. O sea, eso me parece una primera cosa. Y luego, efectivamente, el discurso tiene, digamos, los márgenes en los que se puede mover el rey son muy estrechos, pero el rey sabe moverse en esos márgenes. Si uno de los fragmentos que has puesto antes, el rey hablaba de 4 puntos. Justicia, que es lo que se están cargando con el lawfare y la persecución a los jueces. Igualdad, que es lo que se cargan con la amnistía. Libertad, que es hacia lo que vamos a perder. Que es lo que llevan cargándose desde el inicio, sí. Exacto, el pluralismo político, que es exactamente lo muro. contrario al muro de Sánchez. Entonces, son frases que en cualquier otro contexto pues serían simplemente un discurso protocolario sobre la Constitución, pero que en este momento tienen un profundo significado político, pero al mismo tiempo no se pueden quitar. Entonces, no se pueden quitar de ese discurso, ¿no? Entonces, yo espero muchos de estos pequeños mensajes con mucha precaución, pero que a buen entendedor son muy claros. Y Carmen, aparte de sí. eso, también es probable que haya que en eso el rey también es un maestro, una escenografía, algo que un tipo de gestualidad, algo que nos transmita, pues bueno, la situación real en la que vivimos todos y en la que vive el rey y en la que vive, iba a decir, nuestra democracia o lo que queda de nuestra democracia, o bueno, ya no sé qué decir. Carmelo, casi con un sí o con un no. Tú no tienes la sensación, porque yo sí que la tengo. ¿A quién le molesta la figura del rey? A la izquierda, a la que está en el golpismo. ¿Quiénes estamos encantados con lo que está haciendo el rey? Los constitucionalistas. Hombre, pues tan mal no lo debe estar haciendo, ¿no? El mensaje debe estar calando. Claro, no lo está digo haciendo yo, mal. ¿no? Está haciendo un gran papel y está siendo un gran rey. No, lo digo porque el efecto que se produjo el 3 de octubre, que es verdad que en ese momento fue mucho más puntual, aquí que es un golpe por fases, yo tengo la sensación de que ya lo está consiguiendo, sí está siendo un líder de la defensa constitucional. Sin duda alguna. El 3 de octubre lo que pasa es que estábamos ante un golpe distinto, más inmediato y de otra forma. Entonces la reacción tenía que ser inmediata y lo fue. Aquí estamos ante un proceso más a largo plazo, yo creo que más peligroso que los del 3 de octubre, sin duda alguna, pero más a largo plazo y con otras implicaciones y con otros organismos metidos en la cosa, como obviamente el Tribunal Constitucional. Entonces la reacción tiene que ser de otra forma. Pero el rey está haciendo lo que debe y él y su familia y su hija pueden ser y deben ser y están siendo una de las formaciones de vanguardia, casi diría, en la defensa de esta democracia y algo a lo que todos los que seguimos defendiendo esta democracia podemos unirnos y en lo que nos sentimos representados, pero sin duda alguna. Carmelo, muchísimas gracias. Raúl, muchísimas gracias. Un placer. Sandra, tú te quedas, viene Luis Fernando Quintero y hablamos del premio frutero de la semana, Yolanda Díaz. No se pierdan los popitos. ¡Ay, vuelvo a ser vicepresidenta! ¡Ay, qué ilusión! Y casi no me enchufasteis, tío y papá, en comisiones obreras. ¡Ay!